It's good to have a choice on the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. Buenas tardes a todos. Como bien nos han presentado, hoy hablaremos un poquito de un tema que creo que nos interesa a todos y un tema muy interesante y, que son los superciclos de las materias primas y lo más importante, porque claro, podemos hablar mucho, pero si no vamos a operarlos, no se llamaría mercados financieros, sino se le llamaría filosofía o filología sobre los mercados, ¿no? Entonces, para saber un poquito nosotros, yo soy Gregory Plaxinta, soy húngaro, vivo actualmente entre esos tres países. Me dedico a la gestión y administración de fondos. Desde hace más de 10 años estoy registrado en Estados Unidos, tenemos nuestros vehículos de inversión en Estados Unidos y en España, y además lo que estamos haciendo es asesoramiento de clientes, de hedgers, en tema de cobertura en materias primas. Nuestra especialidad son las materias primas. Hay gente que entiende de acciones, hay gente que entiende de bonos, nosotros intentamos entender las materias primas, ¿vale? Porque es un mercado bastante complejo y entonces hoy lo que vamos a hablar sobre el tema que me fascina y es el tema que operamos nosotros activamente todos los días. Muy importante, al ser registrado y al ser profesional, hay un risk disclaimer y lo tenéis ahí abajo y lo tengo que decir que la información que hablamos hoy es meramente informativa y en ningún momento es una recomendación para que ustedes inviertan o compren o piensen que tenga que cubrir su cartera. Esto, por favor, es meramente educativo y vamos a quedarnos en la idea de educativo. Os he hablado, tenemos un fondo de retorno absoluto, hablamos de retorno absoluto porque nosotros somos un fondo de multiestrategia de retorno absoluto, registrados en España y además otra cosa muy importante que llevamos más de 10 años en Estados Unidos, regulados por la NFI, que yo soy Commodity Trade Advisor en Estados Unidos, que realmente Commodity dice que Trade Advisor, es decir, que yo puedo dar consejos sobre las materias primas. Y eso es lo que hago, eso es lo que me da de comer hoy en día. Entonces, claro, lo que os he hablado en las materias primas, y como uno de mis compatriotas dice, lo más importante es la gestión de riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Soros dice que es muy importante cuando ganas, pero es mucho más importante cuánto pierdes cuando pierdes. Entonces, nuestra filosofía de inversión, nuestra idea es las materias primas, lo que nos dan, o la forma de las materias primas, lo que nos enseñan es reducir los riesgos cuando va mal e intentar ganar dinero cuando va bien. Pero para eso, ¿qué hay que saber? Tenemos que conocer las materias primas y tenemos que conocer el entorno de las materias primas. ¿Qué es lo que sale ahora? Y todo el mundo lo que dice de las materias primas, que suben los precios, que han subido los precios agrícolas, que suben los fletes, ¿qué tal? Le digo, pero vamos a ver, señores, vamos a decir, para poder hablar y para poder operar las materias primas, desde mi punto de vista, es muy importante situarnos dónde estamos. La gran pregunta que vamos a ver hoy es, ¿estamos en un superciclo? ¿Qué es un superciclo de materias primas? ¿Por qué? Porque para poder decidir que estamos en un superciclo de materias primas, pero tenemos que definir qué es un superciclo de materias primas. Luego hablaremos, por supuesto, de materias primas y algunas materias primas como oro, el plata o los metales que nosotros vemos que son muy baratos, ¿vale? No es una recomendación, os leo. Nosotros, respeto a otros que hay, vamos a verlo y, por supuesto, lo que más quiero que entendáis hoy en la ponencia de hoy es cómo no operar el mercado de materias primas, ¿vale? Os voy a demostrar con gráficos, os voy a poner ejemplos y os voy a decir qué es lo que no tenéis que hacer. Luego vosotros analizaréis, decidiréis si es superciclo, si no es superciclo. Os hablaré de una estrategia, por supuesto, porque eso es como, muchas veces lo suelo decir, no sé si se puede decir estas cosas, pero hay mucha gente que habla sobre el sexo, pero yo siempre digo que hay que practicarlo para saber lo que estás hablando. Entonces, skin in the game, Taleb lo dice, hablemos de lo que hacemos, no de ideas perdidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es realmente un superciclo
de materias primas. Pues hay una definición que creo que lo han hecho unos, inclusive hay un señor, creo que es español, que está hablando, ha hecho un paper en el año 2012 de los superciclos de materias primas. Ellos definen un poquito el superciclo como un movimiento de precios por encima de la media durante un tiempo prolongado, décadas. Es decir, ¿qué significa? Imaginaros que hay una sequía en Brasil y sube el precio de maíz y de la soja. Eso es temporal para ese año, porque luego al año siguiente volvemos a sembrar y vuelve a crecer la planta y podemos tener un mejor año o un peor año, ¿vale? Pero cuando hablamos de superciclos de materias primas, hablamos de que tiene que ser prolongado en el tiempo. Es decir, no que sea un pico por un problema en la oferta, tiene que ser prolongado. Y además, hay otro factor importante que dice que sea durante décadas, pero además dicen de la mayoría de las materias primas. Es decir, no vale que el uranio te sube o la madera te suba sola. No, hablamos de un conjunto de materias primas, ya sabéis, materias primas enérgicas, materias primas agrícolas, metales, etc. No vale que solo suba el petróleo. Os vuelvo a decir, intentamos definir qué es un superciclo de materias primas para que seamos capaces de ponernos en el sitio y decir, vamos a ver si estamos en un superciclo de materias primas, ¿vale? Para poder analizar y definir bien los superciclos, lo mejor, y os recomiendo mucho, siempre tirar de la historia. ¿Vale? Esta mañana estaba escuchando un podcast de Jim Roberts, uno de los mayores especuladores de materias primas, y lo que él decía, ¿no? que es que si queremos saber algo, tenemos que tirar de la historia y aprender la historia. Y lo mejor de la historia, ¿sabéis cuál es? Que nadie recuerda la historia. Entonces, yo digo, siempre hay que tirar un poquito la historia, además de que nos da un poquito de cultura respecto a otra gente, también nos enseña qué ha pasado. Entonces, vamos a ver 3 puntos en la historia donde podemos hablar de que hubo un superciclo de materias primas. Hablamos principio de la década, del principio de los años 1900, ¿vale? La gran industrialización de Estados Unidos, gente se mueve a las ciudades, empieza la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Un ciclo muy fuerte donde cambia un poquito la estructura de las ciudades, mucha gente sube el nivel de vida, la demanda es enorme y venimos de una época donde no hay tanta producción y de repente se necesita, la demanda es muy, muy, muy fuerte. ¿Vale? ¿Qué otro ciclo? Luego recordáis lo que pasa en 1929, el crack de la bolsa, hiperinflación, se va todo el carajo, bla, 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 bla. Ciclo bajista. Luego en un gráfico lo veremos mejor. ¿Qué es la segunda fase? La segunda gran fase que se habla en los superciclos de materias primas es después de la Segunda Guerra Mundial. Reconstrucción de Europa, demanda importante, ya sabéis, han destrozado media Europa, no, casi toda Europa, han destrozado buena parte de Rusia, han destrozado Japón, es decir, ahí se necesita reconstruir y la demanda es bestial. ¿De qué? De todo. ¿Y la oferta? Hombre, imaginaros que todas las fábricas, todas las minas, todos los sistemas de distribución, sistemas de carreteras, es que no existían en Europa, estaban destruidas en Europa. Entonces, ¿qué hay? Mucha oferta, mucha demanda y poca oferta. Y otra vez hablamos de una época que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, y otra vez hablamos de un tiempo, de un espacio bastante prolongado de precios altos de la materia prima. Luego hay otro ciclo, en el año 1970 empieza otra vez un cambio estructural, otra vez la sociedad empieza a consumir, empiezan los coches, más carreteras, más puentes, y otra vez empieza la gran demanda de materias primas, ¿vale? El bloque de este, y tener en cuenta que por aquel entonces, por los años 1970, el bloque del este, Rusia, gran productor hoy en día, China y todos estos, no estaban en el mercado internacional. No es como ahora. Tener en cuenta, por ejemplo, los países, es decir, Latinoamérica, se ha puesto a exportar granos de forma y se ha convertido en el país, después de Estados Unidos, sumando Brasil y Argentina, ya producen más soja y más maíz que Estados Unidos.
Entonces, esto no existían entonces, pero la demanda, vino una demanda muy fuerte. Entonces, claro, en el siguiente gráfico podemos ver un poquito, aquí tenéis, en verde, son un índice de precios de materias primas, ¿vale? Y vemos los picos que hay, ¿ok? Y luego aquí tenemos el World GDP, que es el Producto Interior Bruto del mundo. Y vemos que realmente cuando hablamos de un superciclo de materias primas, hablamos de estos picos que veis que dura mucho en el tiempo. ¿Cuándo fue el último ciclo? El último ciclo de materias primas es el año 2000. Si estuviéramos en una conferencia ahora diría, ¿alguien me puede decir qué hizo o qué inició este superciclo? Ya sabéis, el año 2000, los .coms, bla, 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 todo baja, pero ¿cómo se defiende o qué cambia en el año 2000 en el mundo? Porque hay un cambio radical en el mundo, ¿vale? Se llama China. China en el año 2000 para, eh, uh, para combatir, y ya sabéis que en China es muy importante que crezcan siempre, a cambio de cualquier cosa, ellos empiezan y dicen, queremos meternos y queremos crecer. ¿Cómo queremos crecer? Construyendo ciudades, construyendo carreteras, construyendo edificios, construyendo fábricas, construyendo de todo. Y otro factor muy importante que se tiene que dar en los superciclos, lo que hemos hablado después de la Segunda Guerra Mundial, la oferta era escasa. Cuando veníamos normalmente en el mercado de materias primas, tener en cuenta que cuando los precios son bajos, todos los precios de materias primas son bajos, hay una época donde el precio desciende tanto que el interés por producir materia prima decrece. ¿Qué hacen cuando decrece este interés por las materias primas? Pues cierran fábricas o no se hace una fábrica más moderna, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay interés en el sector. Hace 2 días estábamos hablando de que, por ejemplo, el petróleo a 30, 40 dólares, el Shell no es interesante producirlo. Estábamos hablando de que hay muchas minas que están cerrando porque no es rentable sacar el cobre, sacar el oro. ¿Por qué? Porque son minas tan escasas donde tienes que emplear tanta energía para sacarlo que no es adecuado para, no es bueno. El precio no compensa, ¿no? La inversión que tienes que hacer. Entonces, no se invierte en estos sectores. Pero claro, si viene un gran boom como el de China, donde necesito hierro y ya. Tener en cuenta que una mina no es como lo que hacen los queridísimos gobiernos nuestros de imprimir dinero y al día siguiente te hace una anotación en la cuenta. No, no, no. Lo que es un cambio en la oferta en el sector agrícola o en el sector minero, no es de un día a la mañana. Entonces, los superciclos de materias primas normalmente se tienen que encontrar esos grandes cambios, ¿no? Donde decimos que venimos de una época de precios muy bajos de materias primas que destruye la oferta. ¿Por qué? Porque no es interesante. Y luego cambiamos a una demanda muy alta y claro, como ellos son menos elásticos, enseguida hacemos ¡pum! Hay problema. ¿Por qué? Porque quiero el cobre ya. Quiero litio, pero ya. Hombre, señor Tesla, no hay tanto litio en el mundo como usted quiere. Entonces, estos imbalances son necesarios para que podamos definir un superciclo, ¿vale? Lo que decimos, cambio radical en la demanda. Y luego que sea prolongado ese cambio en la demanda y que sea prolongado el precio. ¿Por qué digo estas 3 cosas? Porque vamos a analizar la situación de hoy. ¿Podemos decir que venimos de una época de precios más bajos de materias primas? En la pantalla tenéis el Bloomberg Commodity Index, que es una cesta de los diferentes precios agrícolas, precios energéticos, precios de tal. Vemos que claramente que toda esta zona, podríamos decir que los precios eran bajos, ¿vale? No eran muy bajos, pero eran bajos, ¿ok? Y que ahora
se ve un incremento bastante fuerte en la materia prima, ¿vale? Pero, ¿qué hemos dicho? Que además de que los precios sean bajos, lo que nosotros necesitamos de que, un momento, que a ver si me aclaro con el borrar. ¿Por qué no me lo borra? ¿Por qué no me borras tú? Vale, me has quemado hasta ahora. Lo que hemos hablado anteriormente, que es muy importante, que todas las materias primas suban. Aquí vemos que es bastante desigual lo que vemos actualmente en los precios de materias primas. ¿Por qué? Porque venimos de la era post-COVID, donde de repente nos paran a todos, nos paran y luego abre todo. Ok, vino un incremento muy fuerte de queremos todas las materias primas y además las queremos ya. ¿Vale? Entonces vemos que, por supuesto, la energía, vemos que, por supuesto, algunos metales, la demanda se incrementa fuertemente y desequilibra al mercado. Pero también luego cuando analizamos tenemos que analizar de quién ha subido. Por ejemplo, el cobre. ¿Por qué ha subido el cobre? Sí, es el material más demandado, sí, pero es el material más demandado en una época que está en un sector que está muy de moda. Por supuesto, es muy importante el cambio climático, por supuesto, es muy importante que dejemos de emitir tanto CO2, pero al mismo tiempo nuestros queridísimos políticos tienen que entender que eso de cambio climático en 2 años o en 5 años, en los años que se inventan, no es sostenible, ¿vale? Entonces, la demanda de cobre, por ejemplo, se utiliza para todo, para coches, para los coches eléctricos, para las placas solares. Hay mucho. Entonces, el cobre, el precio de la subida del cobre no es un cambio, es decir, es un cambio solo en el cobre, pero vemos que el resto de los materiales no ha subido tanto. ¿Y qué vemos? Una cosa interesante. Plata y oro muy bajo y además vemos que muchos de los precios agrícolas, de lo que realmente comemos, está subiendo de precios mucho más caro que los años anteriores, pero no es un incremento tan claro. Y eso es, para mí es muy importante decir, porque lo que os he dicho, para poder determinar si estamos en un superciclo de materias primas, tenemos que entender la estructura del precio. No solo, no, es que vamos a mirar el Bloomberg Commodity Index, a ver cómo es. ¡Ay! ¿Cómo es el Bloomberg Commodity Index? Ah, pues mira cómo sube. Sí, pero vamos a deshacerlo y vamos a verlo. Otra cosa interesante, antes de que el VTI, recordáis que el año pasado se fue a negativo y locuras de estas, todo problema, fueron características de entregas de productos, ¿vale? Nada que ver que el precio se fue a negativo y si os cuentan es que no se enteran del mercado de materias primas, ¿vale? Fue un juego de 4 grandes de llevarlo a negativo y lo han conseguido y al día siguiente venció. Nunca el contrato de futuro de crudo venció en negativo, ¿vale? Pero da igual, lo que quiero decir, por ejemplo, el contrato de crudo de los años anteriores al COVID no viene de un precio mínimo, ¿vale? Sino viene de un precio bastante razonable. También lo vemos en el cobre. El doctor cobre también llamado. El doctor cobre lo llaman el doctor cobre porque normalmente siempre dicen que su estado si está enfermo o no está enfermo, el doctor cobre dice cómo está la economía. Pues se llama el doctor cobre porque es un indicador muy bueno de la economía. ¿Por qué? Porque muchos componentes de la economía necesitan el cobre, ¿vale? Y entonces la demanda del cobre normalmente dicen que es muy buen indicativo de la economía. Pero ¿qué vemos? Que, vale, el cobre estaba barato antes del COVID, pero tampoco estaba a mínimos el cobre. Entonces, a lo que quiero decir que venimos, es decir, empezamos a encontrarnos con componentes que nos ayudan a decir que, a ver, ¿esto es un superciclo de materias primas o no es un superciclo de materias primas? Y luego hay otras cosas muy importantes. La especulación. ¿Recordáis el año pasado que parecía que tener un árbol en casa parecía ya que eres rico? ¿Por qué? Porque subía el precio de la madera al infinito y al más allá. Porque todos los americanos se aburrían en casa y se iban al Home Depot a comprar algo de madera para hacerse, yo qué sé, una cochera o lo que sea. Eso es el precio de la madera que veis en la pantalla. ¿Qué vemos? La madera en el año 2020 pasa de $200 al año pasado que se fue, perdona, este año que se va a $1.700 para volver a un precio razonable.
¿Podemos decir que todas las materias primas están subiendo a lo loco sin fin? No sé, creo que no estoy tan seguro. Y dices, vale, el futuro de maderas es un futuro muy pequeño, muy especial, con 4 o 5 zonas de producción en Canadá y en Estados Unidos, vale, un mercado muy estrecho, vale, vamos a ver un mercado un pelín más grande, mercado de hierro. Sí, el mercado de hierro se multiplicó por 2. ¿Por qué? Porque aquí vemos que en el año 2020 cotizaba cerca de los 84 y de repente coge, boom, se te va a 220, ¡ay! Que China tampoco necesita tanto hierro. Y te baja la mitad. No olvidéis que la materia prima y estos mercados son bastante especiales y muy profesionales. Y hasta que en el mercado de acciones o en el mercado de valores o de renta variable podemos estar hablando de una demanda. Es decir, tú cuando compras acciones, tú compras para participar en aquellas empresas y tú compras para participar de los beneficios de esta empresa, pero esto no lo compras por necesidad. Cuando hablamos de un mercado de materias primas, hablamos de gente, de los especuladores, por supuesto, pero luego a la otra parte hablamos de los comerciales, de los productores y de los consumidores grandes que hay en el mercado. Y ellos son profesionales, porque ellos acuden al mercado para cubrir un riesgo, no solo para especular de que si Tesla se va a 200 billones o cualquier shitcoin que haya o lo que haya por el mercado, sino estamos hablando de productores que producen hierro, que lo están vendiendo, estamos hablando de agricultores que están trabajando fuertemente para producir maíz, para producir cosas, y ellos cubren estos mercados. Sus necesidades y su funcionamiento y su conocimiento del mercado hace que sea un mercado relativamente loco, pero con algo de cordura detrás. ¿Por qué esa cordura? Porque ellos son profesionales, ellos necesitan estos mercados para cubrir. ¿Me entendéis? Vamos a sacar unas conclusiones de todo lo que he dicho. Espero que se ha entendido. He intentado ser bastante... he intentado simplificarlo. Un poquito de historia, un poquito de todo, pero vamos a verlo. Desde mi punto de vista, ¿vale? No hay un boom de la demanda. ¿Vale? Venimos de una era post-COVID donde todo el mundo paró, los puertos, los astilleros, todo el mundo paró, ¿vale? Y de repente te regalan un montón de dinero, meten en la economía un montón de dinero que pobres niños nuestros, ¿cómo lo van a pagar? Y de repente todo el mundo quiere consumir, sale a los restaurantes, sale a consumir, compra por Amazon, hace no sé qué, no sé cuánto, y claro, y más Estados Unidos. El otro día vi una presentación muy buena que estaba hablando de los transportes mundiales, de los contenedores, y la demanda de llevar contenedores a Estados Unidos es la más grande, ¿vale? Estados Unidos necesita muchísimo, porque no ha consumido y necesita consumir mucho. Pero ¿por qué está consumiendo Estados Unidos? Porque les han regalado dinero. Han hecho dinero aparecer. Sin trabajo, sin nada. Como imprimir, botón de imprimir, tenemos dinero. ¿Puede ir esto a infinito? Parece que sí, porque los políticos piensan que puede ir al infinito. En Latinoamérica tenéis muy buenos ejemplos de que esto no se puede llevar al infinito porque acabará mal, pero vale, no es el tema de hoy. Vamos a concentrarnos en las materias primas, ¿vale? Yo, en mi opinión, no lo llamaría un superciclo, ¿vale? Para mí, hay escasez de algunas materias primas muy especiales, como puede ser un uranio, como puede ser el litio, como pueden ser algunas cosas, pero es más un problema de distribución. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha parado, recordáis con toda la idea de ser just in time, nadie tenía stocks, se han acabado los stocks y claro, reponerlo todo a una demanda mucho más acelerada, nos encontramos con cuellos de botellas en la distribución. No pueden descargar en Estados Unidos, no pueden cargar en el China, no hay suficientes contenedores para llevar todas las cosas que necesitan llevar de Navidad. Pero en sí, si miramos, por ejemplo, en el maíz o en el trigo, hay suficiente trigo en el mundo. Lo único que, por ejemplo, Rusia pone unos aranceles de exportación, no lo quieren exportar por ahora para mantener el precio interior del trigo en Rusia bajo.
para luego llamar que ellos no tienen inflación, etcétera, 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 ¿vale? Yo no puedo decir que vimos un ciclo donde todas las materias primas eran baratas. ¿Por qué? Porque os he mencionado, el crudo no estaba barato, también podemos mirar, el cobre no estaba barato, tan barato, perdona, no está tan barato, podemos ver, pero no lo podría denominar, ¿vale? Lo que hemos hablado, hay escasez solo en algunas materias primas. Y se ve problemas de abastecimientos en estos sectores. Claro, por supuesto, si no hay, se matan. ¿Y por qué se matan? Porque ninguno estaba cubierto. Pues claro, ahora necesitan de cualquier forma. Nosotros tenemos clientes que hablamos mucho con ellos últimamente de cobertura, que hace años ni querían oír de qué es una cobertura de riesgos. Por ejemplo, si tú eres un exportador de hierro o eres un exportador de granos. Y claro, uy, es que claro, yo he vendido y ahora no me entregan los granos a ese precio, ¿vale? Pero mira, cosas que pasan en las mejores casas, ¿vale? Yo creo que es pronto denominar un superciclo. Debido a la inflación podemos jugar a, más que un superciclo, hablar un ciclo inflacionista, donde todo subiría, ¿vale? Faltan materiales escasos, faltan, por supuesto que faltan. Y hay una cosa muy importante que tenéis que entender, es la diferencia entre la inflación real y la inflación esperada. La inflación real es la que cuando falta un material, sube el precio, poco a poco vemos que suben los costes laborales, suben los costes de la energía, suben tal, pero cuando esto se desmadra y los grandes económicos y los teóricos dicen que cuando esto llega a más de un 5%, 5 o 6%, empieza a venir una inflación esperada. Es decir, tú eres un panadero, ves que todo sube, te ha subido todo, ¿y a cuánto vendes el pan? Pues si hoy eran 100 unidades, pues tío, yo como veo tanta inflación, mañana lo vendo a 120. ¿Por qué? Porque como hay inflación, lo pongo a 120. Y de repente ves que la inflación real se superacelera por esa esperada que ya no tiene nada que ver ni con la economía ni con la distribución. ¿Cuánto vale ese cerdo? Ayer eran 100, pues 150 porque creo que no hay. Y ahí empezamos con una cosa peligrosa. Y esto puede hacer que las materias primas también suban de precio de forma prolongada. Por eso digo que es pronto. Y luego hay otro factor importante. Ya vemos que nos estamos acercando a un final del ciclo. Lo alargan muy bien porque la impresora tiene tinta y aún puede imprimir. Y aún van a imprimir muchísimo. Lo están alargando muy bien el fin del ciclo. Pero ya veis los problemas que hay en China con Evergrande, con problemas de bonos, ya sabéis, esos bonos que siempre dicen que es renta fija, pero a veces no te lo pagan, entonces deja de ser tan fija, porque claro, que tú tienes renta fija, que no te lo pagan, a ver, ¿dónde está el fijo en ella? Yo diría que ahora la renta fija podríamos denominarlo tranquilamente, es la renta fija, que fijo que vas a perder dinero, no es una recomendación, ¿vale? Mirar, os he puesto un gráfico de materias primas en los últimos 5 años, vemos que muchas de ellas han subido, pero vemos, por ejemplo, el azúcar, vemos el trigo, vemos algunas de ellas que han subido, por supuesto, pero no esa gran barbaridad como tenemos en el primer lugar, por ejemplo, el hierro, que se han pasado de frenada, ahora está volviendo, ¿vale? Si ampliamos más el espectro y nos vamos a un año, vemos que muchas de estas materias primas, pues, gas natural, por ejemplo, por los problemas de distribución en Europa o por la llegada de material a Europa, tenemos problemas, son problemas políticos, no son problemas de distribución. Tenemos una panda que nos dirigen aquí en Europa que, madre mía, no hablo de política, vamos a dejarlo porque el sábado no hablamos de política. ¿Qué iba a decir? El gas natural vemos que ha subido mucho, vemos que, por ejemplo, el aceite de soja, hay algunas materias primas que ha subido mucho, pero se están ya, digamos, tranquilizando. Entonces, todo esto viene a determinar de que, a lo mejor no podemos, yo no diría que estamos en un superciclo por ahora, sí que estamos en una mezcla de subidas de materias primas con la inflación y con el miedo este de voy a subir el precio por si acaso.
Y tú dices, pero no ha subido, tío, ¿por qué lo subes? El otro día estaba discutiendo con una persona de mi pueblo y digo, pero ¿tú por qué has subido los precios? Hombre, porque ha subido todo. No, 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 pero tú no dependes ni de exportaciones, ni de transporte internacional, no dependes de nada, cabrón. Ah, pero como el resto ha subido precio, yo también lo subo. Pues eso es el peligro, ¿no? El de que lo estamos hablando. Vamos a ver una estrategia interesante para largo plazo, pero antes, lo que os he prometido. Esta es la parte, la más importante de lo que os voy a comentar. Invertir en el mercado de materias primas a largo plazo es muy difícil. Y ahora os comentaré por qué. Voy a cambiar un poquito los gráficos. Imaginaros que vosotros decidís que el maíz va a subir. ¿Vale? En la pantalla tenéis un ETF de maíz que se llaman Tecrium Corn Fund, ¿vale? Y tenéis el futuro continuo de maíz. Se podría discutir que el continuo, como lo han hecho, bla, 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 pero ¿qué diferencia vemos? Que uno está en menos 15 y el otro está en más 68 desde cuando lanzaron este producto. ¿Y qué podemos ver? Que sí que ha subido este año, por ejemplo, uno ha subido, pero no se puede comparar la subida de la materia prima con lo que ha subido el ETF. Os pongo otro ejemplo. Aquí queda, yo creo que claro para toda la vida, que tenéis que mirar y leer con toda la letra pequeña de los ETFs que vais a comprar. Y eso es muy importante que lo tengáis en la cabeza. ETF de gas natural. Y el futuro de gas natural. Los dos han bajado, sí, pero tú en el ETF de gas natural, hace muchísimos años que se ha centrado en el momento cero, que veis en la pantalla, el azul es el ETF y el verde es el futuro de gas natural. Continuo. Es que has palmado un 98% de tu inversión. ¿Por qué pasa esta cosa? Os lo voy a explicar que ahora he recordado que no se he puesto. Los futuros, el mercado de materias primas, puedes operarlo de dos formas. Compras la materia prima, lo guardas y lo tienes tú, o tienes que acudir al mercado de futuros. ¿Vale? Mercado de futuros existen dos tipos de cosas. Una cosa es que cada futuro, ¿vale? Cada futurito, es decir, imaginaros que esto es diciembre, esto es enero, esto es febrero, esto es marzo. ¿Vale? Cada futurito, como esto es el más cercano y este es el más lejano, en el mercado de futuros, el más cercano debe cotizar por debajo del futuro más lejano. ¿Por qué? Porque si yo tengo una materia prima, lo tengo que almacenar, ¿vale? Tengo que pagarla, coste financiero. Tengo que asegurarla, ¿vale? Porque imaginaros que yo tengo maíz almacenado. Tengo que secarlo. Y además he desembolsado todo el dinero. Tú para tener ese maíz guardado yo 3 meses, me tienes que pagar. Entonces, normalmente, en el mercado de materias primas, esto es una distribución normal de mercado de materias primas. Pero claro, todo el mundo que invierte, todos los ETFs que invierten en futuros, compran el primer futuro. Si ese futuro llega a vencimiento, tiene que vender este futuro y comprar el siguiente. Pero claro, en un mercado normal, la distribución de los futuros es así. Es decir, tú vendes a un precio más barato para volver a comprar algo más caro, para volver a perder, para volver a comprar otra vez más caro. Resultado, aquí lo tenéis en azul. Aquí. ¿Vale? Muy importante. Siempre leer cómo invierte ese ETF en la materia prima. Estamos hablando del mercado de materias primas, estamos hablando de un superciclo de materias primas, estamos hablando de que muchos de vosotros se quieren subir a esta ola. ¿No? ¿Por qué? Porque me he perdido la ola de Tesla, me he perdido otra ola, o he ganado mucho dinero en la ola de Tesla, etcétera, etcétera. Me quiero subir a la ola de los futuros, a la ola del gas natural. Pues con el UNG, el ETF de gas natural, no lo hagas. Perdona que me pongo así, pero
es que hay mucha gente que desconoce este tipo de problemas y, y, y se mete en unos productos y luego te pregunta, ay, es que has subido y estoy perdiendo dinero. Yo, claro, porque llevas 10 meses invertido y en cada rolo que han hecho de cada mes has perdido un 3%, o un 1, o un 2, lo que sea. Luego existe una distribución de curva cuando hay escasez y entonces se puede invertir, pero hablamos del 5% del tiempo contra el 95% del tiempo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que mirar a la hora de elegir productos? Voy a ir más rápido porque me estoy liando y no vamos a llegar hasta el final. Productos recomendados, acciones de materias primas, ETFs de materias primas, pero tenéis que preguntaros que el ETF invierta en la materia prima. Por ejemplo, tenéis el ETF de GLD, del Gold, es el mayor tenedor de oro del mundo. Tenéis el ETF de Silver, SLV, es el mayor tenedor de plata del mundo. Ellos realmente compran y la tienen. Pero los futuros que replican, o los ETFs que replican mediante el mercado de futuros, huir de ellos. Si os lo venden, decir, no, 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 gracias. Gracias, para perder dinero me voy al casino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este sabes que la esperanza matemática de un producto de este tipo es de perder siempre, pero en el casino a veces te toca. ¿Vale? Productos que recomendamos para invertir. Derivados financieros como opciones y futuros, pero con estrategias a largo plazo y con conocimiento del mercado de derivados financieros, sabiendo el backwardation, sabiendo cómo hacerlo. ¿Vale? ETFs de materias primas, ya me he repetido, ¿vale? Pero tenéis el Gold y el Silver, que invierte realmente en ETFs de mineras, ¿sí? De gente que realmente mina el oro y tiene oro, o ETFs de mineras de uranio y cosas de estas. No recomendados ETFs que replican los futuros, vender opciones en el mercado de materias primas, yo lo diría que tenerlo como nunca prohibido. ¿Por qué? Los cracks en las materias primas siempre es al alza. Entonces, vender calls, por ejemplo, vender opciones de compra, no, es que la volatilidad es muy alta y el gas natural va a bajar. Si queréis buscar en internet, se llama James Cordier, tenía un fondo en Estados Unidos, solo perdió 2 o 300 millones de dólares. Luego había otro fondo en Estados Unidos que vendía volatilidad del índice, también quebró. No vendáis calls y menos en el mercado de materias primas. ¿Por qué? Porque puede salir no caro, sino lo siguiente, ¿vale? Luego, no utilicéis nunca ETFs multiplicados por 3 solo para operaciones puntuales. Es decir, he mirado mi bola de cristal y pienso que mañana el crudo va a subir. Pues si tú confías en tu bola de cristal, compra un ETF de crudo multiplicado por 3, lo cierras al día siguiente y puede que hayas ganado dinero, pero no lo mantengas más días porque no tiene nada de sentido. ¿Vale? Os he prometido una estrategia, no es una recomendación, lo vuelvo a decir, pero es una estrategia que nosotros vemos y nosotros empleamos porque es a largo plazo. Nos colocamos en unos futuros de plata, ¿vale? Vamos a vencimiento del año 2022 en la plata y queremos hacer una estrategia que se llama una mariposa, es decir, nos ponemos alcistas, pero ¿qué es lo que buscamos, ¿vale? Que sea a largo plazo, ¿vale? Vemos que la curva es a muy largo plazo, nos pretendemos colocarnos muy lejos para no tener que perder con los rolos, ¿vale? Nos colocamos muy lejos y además queremos tener una exposición alcista a la plata, además queremos tener poco riesgo y además un potencial de beneficio bastante alto o un risk reward que se llama adecuado y lo más importante, no quiero estar todos los días delante de la pantalla a mirar cómo va mi operación de plata. Claro, partimos de la idea de que somos alcistas en la plata, os he dicho, creo que hay mercados interesantes. El mercado más castigado o que menos ha subido el último mercado son los mercados de metales y los mercados de granos, ¿vale? Mercados agrícolas. Son más especiales los mercados agrícolas por la estacionalidad, pero creo que están muy bajos esos precios. Pero hoy una estrategia que nosotros vemos es una estrategia de plata, ¿vale? ¿Qué hacemos? Compramos calls de 30, vendemos calls de 36 para financiar la compra de los calls de 30 y para cubrir el riesgo de la venta compramos calls de 41. Se llama una mariposa desbalanceada. Lo veis aquí en el gráfico, ¿vale? ¿Por qué
nos gusta este tipo de operaciones? Porque veis que el coste de esta estrategia es bastante bajo, de 2.000 y pico dólares, ¿ok? Tenemos una exposición al alza. Esto es nuestro gráfico de a vencimiento, ¿vale? Si la plata realmente empieza a subir y se planta en la zona de 35, 37, el potencial de sacar un gran beneficio de esta estrategia es alto. Olvidaros de lo que tenéis aquí arriba, ¿vale? Los que sabéis operar opciones, os recomiendo de que cuando hacéis una mariposa, esta parte de arriba, es decir, acertar que en diciembre del año 22 la plata cierre, acabe en 36, joder, compras de lotería porque igual aciertas más, pero esto no. Pero esta zona de la mariposa, ¿vale? Esta barriga que se puede llamar de la mariposa es bastante interesante y con unas probabilidades muy altas, ¿vale? ¿Qué más tenemos con esta mariposa? Vemos que hemos dejado aquí, ¿vale? Imaginaros que hay un escenario de hiperinflación. Pues no queremos limitarnos de que si se pasan de frenada, como con Tesla, si se pasan de frenada y se van para el infinito en la plata, pues no queremos perder. Luego también tener en cuenta que estas estrategias son pasivas hasta el momento que te llegas a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque entonces moviendo las patas de la mariposa lo puedes hacer o quedarte en la subida, cerrando parte de las coles vendidas, etcétera, etcétera, moviéndolos más arriba, puedes hacer que esta estrategia te siga dando un rendimiento muy interesante, ¿vale? ¿Qué es lo que veis? Buscamos limitar riesgo, buscamos tener un risk reward. Esta mariposa nos cuesta $2.300. Buscamos un objetivo entre 5 y 10 millones, 10 millones, entre 5 y 10 mil dólares, ¿vale? Entre 7 y 10 mil dólares. Si la plata se va a 30, recordar, le hemos dado más de un año de tiempo a esta mariposa. Y luego, ¿qué más tenemos? Que si no sube, no te vas a arruinar. ¿Por qué? Porque desde el primer momento sabes lo que te cuesta esta estrategia, que te cuesta $2.230. Entonces, es como pensamos nosotros. Nosotros siempre cubrimos, operamos una parte y operamos, en el fondo siempre, nosotros somos de retorno absoluto porque siempre hacemos este tipo de estrategias o compramos y vendemos, compramos trigo, vendemos soja, o compramos maíz, vendemos soja, o vendemos soja y compramos maíz. Lo mezclamos siempre porque buscamos de tener siempre los riesgos limitados. Lo que se ha hecho de Soros. Cuando ganas es muy importante, pero la pregunta es siempre pregunta cuando pierdes. Y tienes que limitar tus pérdidas. Siempre tendrás épocas donde pierdes. Siempre. Pero la pregunta es, ¿cuándo pierdes? ¿Cuánto pierdes? ¿Cuándo pierdes? Eso te hará estar siempre en el mercado. ¿Vale? Aquí tenéis datos de la estrategia. Luego podemos, he pedido que comparemos, mirar, creo que se ve mejor en esta tabla, ¿vale? Tú dices, pero $2.000 yo no tengo para arriesgar en la plaza. Tenéis un producto muy bueno, que es el SLV. ¿Qué hemos dicho de este ETF? Que merece la pena tenerlo en cartera. ¿Por qué? Porque tiene plata, la tiene físicamente, ¿vale? Si no quieres comprar futuros de plata, puedes operar el SLV. Mirad la diferencia. La misma estrategia me cuesta $28. El objetivo pues, son $120. ¿Okay? Casi la misma estrategia. Hemos ajustado un poquito los tries, pero es una estrategia interesante, ¿no? Que hay que tener en cuenta, claro, por supuesto, cuando hablamos de $28, tenemos que ver lo que nos cobra el broker para tener esta operación. Pero se puede hacer con poco dinero. Los ETFs bien seleccionados para operar en las materias primas son muy buenos productos. Y además, si los mezclas es decir, si los ETFs los mezclas con opciones y con productos derivados, puedes llegar a tener un abanico de posibilidades. Y lo que siempre digo en este mercado es tener ventaja. Entonces, conociendo las materias primas, conociendo cómo son los hedgers, conociendo las estacionalidades de las materias primas, lo que nosotros hacemos todos los años, conociendo los productos financieros, los derivados financieros o los productos que te pueden ofrecer, ventaja. Vamos a resumir para dar un poquito de tiempo a las preguntas. Espero que no tengáis ninguna pregunta difícil para un sábado por la tarde, porque aquí ya estamos por la tarde. Resumiendo, yo no diría que estamos en un superciclo de materias primas, podemos entrar en uno, pero por ahora no creo que estamos en uno, ¿vale? Cuidado
con qué productos decidís operar las materias primas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay algunos que como que no sirven, ¿vale? Luego, estrategias. Lo más importante en la vida es tener conocimiento. ¿Por qué? Tú puedes tener una estrategia hoy, pero mañana cambia el mercado, tienes que cambiar con el mercado, ¿vale? Tú si tienes conocimientos de qué estrategias puedes hacer y qué productos financieros puedes utilizar, es lo que te va a dar una ventaja a largo plazo. No existe sistema, y está demostrado, no existe sistema que funcione siempre. Y si alguien te vende un sistema que funciona siempre, es que te está engañando. ¿Vale? Si hay un sistema que funciona siempre, es si eres una familia de un político. Eso funciona siempre, ¿vale? Porque estará cerca del fuego. Bueno, siempre no, porque los franceses, mira, pobres franceses. Lo que iba a decir, en finanzas y en el mercado financiero, lo bueno que tenéis es tenéis que aprender y conocer muchos productos y muchas estrategias, ¿vale? Entonces, claro, seguimos. Hay estrategias, te puedes hacer estrategias muy interesantes, ¿vale? Luego, no tenemos la varita mágica, por eso es interesante adaptarnos al mercado. Lo que os he dicho, ¿cómo te puedes adaptar al mercado? Con diferentes productos, ¿vale? Señores, señoras, muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que os haya abierto un poquito el abanico hacia estos mercados. En 50 minutos, mucho más, no os puedo decir. Si queréis aprender más o queréis conocer los mercados, seguirme en Twitter, OptionGreg, o últimamente recibo mucha petición, tengo el tiempo muy limitado, pero estamos montando un poquito de ver cómo podíamos transmitir nuestros conocimientos a la gente sobre el mercado de materias primas. Aquí tenéis mi correo abajo, info@seasonalquant.com, tenéis mi Twitter, podéis encontrarme ahí, hacerme preguntas, estamos dispuestos a acompañaros en este viaje y las preguntas, espero que no sean difíciles. Gracias por escucharme, gracias por el tiempo dedicado a este nicho de mercado y gracias a XTB por invitarme a estas charlas. Gracias a ti, Gregory, por tu tiempo. Acá tenemos unas cuantas preguntas que queremos realizarte y que esperemos que justamente no sean tan difíciles para este sábado. Sí, no. Vale, vamos allá. Me preguntan, ¿qué podemos esperar de los precios del petróleo? Eso que lo pregunten a Putin. Del precio del petróleo. La demanda actual del petróleo es muy alta y dicen que el crecimiento económico se ha adelantado, es decir, la vuelta del COVID se ha adelantado bastante. Entonces, la demanda sigue siendo muy alta. Entonces, en los próximos meses no esperan que haya un cambio en la demanda. Entonces, yo creo que van a seguir los precios bastante fuertes. Hay otro factor a tener en cuenta, es que la OPEP como que no quiere modificar mucho la producción. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan vendiendo un crudo caro, ¿vale? Luego, otro factor muy importante a tener en cuenta, y si queréis saber un poquito de la fortaleza del mercado de crudo, siempre preguntaros cuánto crudo hay depositado en Cushing, Oklahoma, ¿vale? Es un punto de entrega del VTI Brent de Estados Unidos, del contrato de futuros de Estados Unidos, y los stocks ahí son muy bajos. Entonces, ¿eso qué hace? Que el mercado de futuros esté tenso. Luego, en Europa tenemos un problema de distribución de energía, vamos a necesitar mucha energía a un precio muy alto. No veo muchos cambios y radicales a corto plazo. A largo plazo, no lo sé. Y con respecto, por ejemplo, a los metales preciosos, ¿cuáles son tus proyecciones con respecto a estos? Yo no entiendo los metales preciosos porque cotizan tan abajo. Perdona, creo el otro día escribí un artículo referente a esto y de por qué no suben los metales preciosos. Hay diferentes factores, pero los más importantes que yo podría mencionar es uno, han pasado de moda, ¿vale? Imaginaros cuánto dinero ha entrado en Bitcoin, en shitcoins, en diferentes NFTs, en unos nuevos mercados. Pues todo este dinero ha dejado de ir a otro mercado que podríamos llamar mercado monetario diferente, que sigue la inflación y tal. Entonces, esta gente ya no está. Luego hay otro factor, es decir, ese dinero nuevo no ha entrado a esos mercados. Luego, otro factor que yo pienso, y se habla mucho, es que quieren acumular. Y los grandes bancos y las grandes manos no quieren dejar que se escape el precio. Entonces, ¿qué hacen?
de forma artificial lo intentan mantener abajo para acumular. ¿Por qué? Porque vemos muchos bancos centrales, China, Inglaterra, Francia, comprando oro a saco. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es barato. Sí, para mí, el mercado de materias primas y dentro del mercado de materias primas, el mercado más, digamos, mal valorado es el mercado de los metales preciosos. Punto. Mineras han empezado a subir bastante bien y luego los metales están parados. A largo plazo, se supone, y lo que me gustaba mucho, lo que hablaba Jim Rogers en el podcast de esta mañana, y me decía, tío, si tú te plantas si tienes oro o si tienes tal, si luego desaparece el dinero, desaparece todo, ¿qué te van a aceptar algo? ¿Un poquito de oro o un Bitcoin? Dice, hombre, yo creo que el oro. ¿Por qué? Porque el Bitcoin nadie lo ha visto. Es decir, es una cosa tan novedosa que en principio no sabemos dónde hay. Luego otra cosa, si hay un gran apagón, ¿qué hacemos con los Bitcoins? Entonces, yo creo en blockchain, creo en el sistema el cambio en el sistema monetario, pero también creo que no es la solución puntual ahora y está sobrevalorado este mercado, ¿no? Pero volviendo a tal, creo que el oro y la plata está muy infravalorado. Igual posteriormente en este mismo evento vamos a hablar luego también de criptomonedas, así que no se muevan, pero también queremos saber tu opinión con respecto al uranio. ¿Cómo lo ves? Nicho de mercado, mucha demanda. Todo el mundo se ha dado cuenta de que el cambio climático es muy bonito en papel, pero luego formalizarlo no es tan interesante. El mercado de uranio es muy nicho. Es decir, el otro día lo he mirado, es que los futuros, es decir, acceder al mismo mercado de uranio es difícil. El otro día un compañero me pasó una empresa de uranio no sé en qué país, de Belice, cotizaba, es decir, registrada en Belice, y le he dicho, mira, no, a mí me gustan los mercados más tangibles, los mercados que pueda entender, los mercados que yo los utilizo todos los días. Trigo, maíz, café, azúcar, carne, petróleo, podríamos hablar, gas natural. Uranio, mira, no puedo decir nada de uranio, desconozco el mercado y no quiero hablar de cosas que yo no conozca. No puedo hablar de él, no lo entiendo. Es un mercado muy pequeño. Bueno, y finalmente queremos saber si es posible que nos recomiendes alguna literatura que consideres importante, que creas que puede apoyar nuestros conocimientos. Es difícil porque creo cada día me llegan correos de recomendar algo de lecturas. El problema del mercado de materias primas es un mercado aburrido. Es decir, ¿quién quiere hablar del crecimiento del maíz? Es decir, de cómo crece el maíz. Nadie. ¿Quién quiere salir con un tractor al campo y tal? Yo he encontrado libros en Estados Unidos y yo me diría que más que literatura es hablar con agricultores, ver cómo piensan y ver su forma de actuar cada año. ¿Vale? Interesante. ¿Por qué? Porque vemos que siembran, vemos que luego lo trabajan la tierra, trabajan la planta y luego recogen. Y esa es ciclicidad y eso es mucho más importante. Libros así, yo no... Creo que Green Markets, hay un libro de un profesor americano de la universidad de no sé dónde, de alguna universidad americana, que a mí es lo que más me ha introducido en este mundo. Y luego he leído más libros de agricultores que libros de finanzas. Vamos a Luego os lo tener pasaré si queréis en los cuenta que he visto, eso. que ahora no los tengo preparados, pero os lo puedo preparar y os lo mando. Nos parece perfecto. Contamos con eso, Gregory. Entonces, muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros, de haber estado acá para dar esta grata charla que era bastante importante y sobre todo era la primera de este evento. Así que Gracias esperamos que por la estés bien. invitación y gracias a los oyentes de estar aquí con nosotros. Gracias a ti, esperamos verte pronto de nuevo. Entonces, saludos hasta Hungría. Hasta luego, adiós. It's good to have a choice. On the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB.
Invest your way.